de ser cura por si acaso. También es teólogo y además está doctorado en temas de derecho canónico. Entonces es muy agradable porque es alguien que, digamos, conoce la parte tradicional de la iglesia. Cuando digo que pues está formado en la parte de derecho canónico, pero también está muy untado en los temas de ciencia, método, y pues el enfoque con el que hizo esta encíclica pues ayuda enormemente al discurso. Además, pues del análisis ético que promueve, ¿no? Aquí nadie está diciendo que es que la Biblia va a reemplazar la ciencia ni nada de ese estilo, sino hay un diálogo más entre el tema de la fe, que ahí falta una tilde, qué pena, la razón y la ciencia. ¿Okay? El Vaticano ya había publicado algún tema al respecto en el papado del Papa Francisco, en el papado anterior. Ya habían publicado algunos documentos, Roma College, por la ética del uso de la inteligencia artificial, también la Fundación Rens Aisensi para fomentar el desarrollo de la IA centrada en el ser humano, y un documento que salió hace 4 años también resaltando mucho el tema del uso correcto de la inteligencia. El otro aspecto que quiero traer alrededor, digamos, que posiciona este tipo de encíclica es ese uso desmedido de la tecnología, y para eso me atreví de utilizar algo que ya alguien había escrito, Michael Crichton, autor del famoso Parque Jurásico, pero el libro, no la película, porque la película tiene una tergiversación total del mensaje que colocó el doctor Crichton. No es el tema del dinosaurio, porque obviamente la película pues lo lleva a los dinosaurios y todo el marketing de los dinosaurios, pero realmente el maloso era el abuelito de la película. Michael Crichton, cuando escribió, no era exactamente sobre los dinosaurios, sino el uso de la tecnología y sobre todo temas altamente complejos que no entendemos bien cómo funcionan, pero que en el afán de hacer dinero y de obviamente un tema muy, muy tacaño, tipo esto paga lo menos, coloca el programador más barato que encuentra, busca los sistemas de seguridad más baratos, pues eso lleva obviamente a un colapso en la novela y termina echándole la culpa pues obviamente a los terceros y él a librarse del tema después de haber hecho dinero. ¿Listo? Y obviamente pues hay un tema alrededor de este libro donde los sistemas complejos no fallan por error humano, sino porque obviamente cuando hay algo que se sale del control y que no conocemos, pues obviamente puede desbocarnos, ¿no? Pues que es la teoría de James Clegg, la parte de la teoría del caos, la publicación de James Clegg respecto a eso de nuestra comprensión tan pobre realmente de la biología hoy en día. Todavía nos falta mucho por aprender y que cuando uno empieza a jugar con esas cosas, pues puede llevar a desastres como eso. Eso lo llaman el efecto Hammond, en el que muestra cómo hay un riesgo existencial disfrazado de asombro infantil. En el cine no lo vendieron como, ya les conté hace un momentico, el perfil, pues obviamente Spielberg no iba a pelear contra el tarro que lo alimenta, porque obviamente los libros son muy contra las corporaciones, ¿no? Y que pues obviamente la idea es, no, pues ver la ilusión del cine. El libro en el 90 lo que mostró fue un perfil de un tipo totalmente narcisista, codicioso. Cualquier parecido con Sam Altman no es menor, o con un Elon Musk, o estos gerentes corporativos que uno los escucha y uno sabe que están detrás el profit de la acción y los earnings per share que da la acción y demás, y no realmente una motivación real y auténtica de crecimiento y protecciones. Todos lo sabemos, estas empresas, eso no es un número y pare de contar. Y aunque están las advertencias de peligro y demás, pues esta gente, gracias a que tiene un poder financiero, pues sigue. Y de hecho lo vemos, es que esto es muy simpático. Sale un Sam Altman, sale el de Anthropic, que ahorita se me olvidó el apellido,
diciendo y anunciando, no, es que la IA es peligrosísima y esto conténgalo y no desarrollen más, y a la semana anuncian un nuevo modelo, ¿no? O que el modelo se nos escapó del sandbox, que es así todavía, y el doctor Pino me entiende. Yo también cuando lo leí, no seamos ridículos, a ver, ¿cómo así que se le salió del sandbox? Llevan 4 semanas machucándole y pidiéndole que haga lo mismo. Pues no se le salió, pues ellos estaban con su ambiente y querían probarlo. Pero cuando usted va a anunciar en bolsa y va a salir a bolsa, pues este tipo de noticias les ayudan, ¿no? Ahora, una vez hecho el daño, pues ya no les pasa nada, somos nosotros los que quedamos con el problema y ellos siguen y tienen obviamente un futuro muy bien asegurado, ¿no? Entonces, eso lo llamamos el evento Harmon 3.0, estas siluetas de directivos que son los que tienen el poder. Aquí también yo resalto otro punto, ¿no? La inteligencia artificial y todo este tipo matemático estaba controlado o no controlado, estaba en el dominio de las universidades. En el momento que entra a jugar el dinero, pues salió el control, ya las universidades no tienen el control, ya no está el control en la academia. Eso es un control neta y totalmente corporativo. De hecho, uno de los que ganó el premio Nobel hace poco por el tema de inteligencia artificial, un gran investigador, él estaba en su universidad, lo llamaron de Google y terminó aceptando porque pues, necesitaba pagarle un tratamiento costoso a su hijo. Pues dijo, pues plata, ni modo, salió. Y él ahora retirado de Google, pues anuncia estos peligros, pero pues ya obviamente ha dado su fructuado el tema, ¿no? Entonces estamos por ahí. Y obviamente la seguridad sistémica o esto pues no les interesa, simplemente lo demás, ¿no? Entonces hay una tensión moral entre esto, en donde Ian Malcolm, que es el otro personaje en la novela, que dice, oiga, pilas, cuidado, el matemático que está ahí diciéndole, tenga cuidado, esto hay que cogerlo, pues no estaba, ¿no? El doctor Hinton es el de Google y que ahora se retiró, dice, y de hecho hay una entrevista más reciente en la que él cuenta y dice, mire, esta cosa yo la estoy viendo a 10 años, la velocidad con que esto está creciendo y demás, hay un riesgo ahí latente. Sin embargo, pues está ahí, ¿no? Entonces, hay una diferencia bien interesante. La primera, de qué tipo de inteligencia estamos hablando. Ya hablamos que hay una inteligencia funcional y son estas máquinas con inferencia estadística, lógica computacional, ejecución por correlación. Esta cosa no piensa, no tiene sentimientos, no los ha tenido, sabe emularlos. Creo que la semana pasada les compartí un paper del peligro de esto, de que esta cosa está en una capacidad de simulación enorme y hace una empatía emocional, pero realmente no está sintiendo nada, sino que busca de alguna manera hacer una optimización enorme. El año pasado, esta parte de inteligencia humana y cómo protegerla, el Papa Francisco había escrito esto que es Antiqua et Nova. Es una nota, no es encíclica ni nada de eso, es un documento que publica el Vaticano enunciando los cuidados y la protección al ser humano, por eso no es encíclica ni nada, a diferencia de Humanitas Magnífica, que sí es encíclica, digamos, es una postura completa y directa del Papa. El otro era más una recomendación que venía del dicasterio de esos cuidados, pero que ya muestra obviamente los peligros que hay en esa banalización y desplazar al ser humano como un recurso más porque lo puedo reemplazar. De hecho, hay una nota que salió hace un mes que a mí me impresionó, un grupo de enfermería en Estados Unidos. Las enfermeras estaban a cargo de la parte de telemedicina y en la empresa en la que trabajan, que es una aseguradora muy grande de Estados Unidos, en su práctica de telemedicina, les comento que les iban a grabar todas las interacciones con cámaras, tanto al paciente como a ellas, para medir los impactos y las mejoras. La realidad fue que usaron eso para entrenar máquinas de inteligencia artificial y hace 2 meses pues les comunicaron a ellas, porque ellas vieron las mejoras y todo, y habían preparado ya papers para contar cómo este tipo de tecnologías y el tema de telemedicina ayudaba a la recuperación de los pacientes, tenían sus papers listos y no les habían dado luz verde de publicarlos. Y lo que les anunciaron hace 2 meses es que quedaban despedidas, que eran reemplazadas por unos algoritmos que ya habían preparado para hacer los temas de telemedicina. Eso fue una noticia, salió la publicación y obviamente uno dice, bueno, se aprovecharon o demás.
También yo coloqué una pregunta enorme. Oiga, ¿los pacientes sabían que estaban siendo grabados y que sus interacciones a través de telemedicina van a ser usadas para entrenar una inteligencia artificial? Esa parte no es clara al respecto. Al parecer les habían comentado que se grababa, como le pasa a uno cuando llama a un call center, ¿no? Esta llamada será grabada por motivos de calidad, pero pues no fue por motivos de calidad, estaban obviamente entrenando inteligencia. Entonces, eso lo comento para resaltar las 4 frases que tengo ahí: comprender los propósitos del uso, conciencia moral y experiencia corpórea de la interacción, y hoy ante una apertura de la comunicación entre la verdad y el bien. Hoy, más que nunca, cuando a veces las ciertas verdades han sido cuestionadas y lo malo es bueno y lo bueno es malo, que obviamente implica tener una empatía muy importante y entendimiento de las cosas y los valores que tiene la gente. No tiene que ver con una religión o nada de eso, pero yo creo que hay unas creencias y unos valores que se han ido o se pierden cuando llegan este tipo de dominancias. Cuando uno mira, por ejemplo, o estudia las tribus ancestrales, había una serie de creencias y valores que uno dice, hola, deberían haber sido rescatados y no tomados de una manera negativa. Por ejemplo, pues los indígenas consideran la naturaleza algo profundamente importante y que toca cuidar y ser amigables. Eh, y nosotros obviamente no somos para nada empáticos en eso, ¿no? Tenemos unas valoraciones de ecosistema que no son tan reales, todo depende del beneficio. ¿Listo? En la carta, en la encíclica del Papa, de hecho, usa un tema y una directriz moral, tomando unas palabras de Tolkien respecto a la responsabilidad ética, que no es solamente, eh, pues no estamos aquí para salvar el mundo, sino que podamos en el área de influencia que tenemos ayudar a que ese mal no avance más. Y tal vez, pues obviamente, parte del éxito de la obra de Tolkien en El Señor de los Anillos es que el hobbit, el más pequeño, el que todo el mundo desprecia, que toda la raza lo consideran el chiquitín que no sirve para nada, es el que logra cumplir la misión de ir y dejar el anillo y atravesar toda la serie de aventuras y demás. Aunque en el último momento también se le torció la cosa y no quería entregarlo, pero bueno, ahí suceden elementos en que finalmente Gollum se arroja con su anillo y demás. Pero sí en el tema, digamos, de responsabilidad nuestra en cada uno de los campos que conocemos y, digamos, tenemos expertise y herencia. Bien, esta lámina pues presenta un poquito más lo del efecto de Hammond en el ciclo del capitalismo extremo, que es el que estamos viendo acá en el uso de la tecnología. Y era como les denunciaba al principio, este loco no asume ninguna responsabilidad, en la novela, película el cuento es otro, sino que finalmente lo transfiere a terceros. Y es mucho de lo que vemos hoy en día en muchas de estas corporaciones que hacen impacto y daño y terminan transfiriendo a un tercero. Lo vimos con el teflón, lo hemos visto con el asbesto, lo hemos visto con el plomo en la gasolina y en muchos de elementos industriales como las pinturas, cuanto a pesar de que las corporaciones tenían conocimiento del daño y el efecto de esto en la comunidad, les valió 5 y finalmente transfirieron esa responsabilidad en tercero, que es el que pagan las multas y demás, pero digamos, no hay una persona de lleno responsable, una multa y salen y era su responsabilidad. Cosas como en Boeing, con el 737 MAX, el director ejecutivo se retiró, le pagaron sus mesadas y pues sí, él hizo lo que tenía que hacer, optimizó los procesos de producción de aviones y eso implicó bajar normas de calidad y temas de calidad que muchos inspectores internos de la empresa le dijeron, miren, no haga eso, y cuando dijeron que no, los echaron, y ya cuando se cayeron los aviones y tienen todo el problema de calidad, pues esto se va el tipo y queda lo demás. Digamos, es muy común este tipo de cosas, y cuando uno lo mira en ese capitalismo extremo, acérrimo de estas empresas, pues en el cuento de la IA no es menor, ¿no? Aquí uno habla que la IA va a ayudar, va a tener, ¿no? Como dice el doctor Abel, el milagrosumab digital, ¿no? Y pues los temas de seguridad y demás están quedando muy, muy secundarios. Llegué a colapsar y pues evasión de la responsabilidad.
También hay un tema al respecto de esto, crear corporaciones que agentes digitales hagan todo y no hay un ser humano responsable de los efectos. Entonces, ese es el efecto Hammond y que aquí en el tema de IA no es menor. ¿Listo? Aquí hay, pues, un repaso muy rápido, como les contaba, Rerum Novarum, que fue en el Papa León en 1891, misma fecha que fue con la que sacaron esta encíclica el Papa León XIV, pues estaba la revolución industrial y eran los derechos de los trabajadores frente a la maquinaria, pero no el reemplazo per se de ciertas capacidades del ser humano. Igual tenemos todo el proceso social que se dio, derechos laborales, los tiempos de trabajo, las vacaciones, pero uno va a China y ve que eso no es que haya calado mucho hoy en día, ¿no? Si ustedes han notado, también hace un par de meses, Brasil, el Ministerio de Trabajo del Brasil hizo una demanda enorme a la gente de BYD porque en la fábrica, que antes era de Ford y ahora lo tienen los productores chinos, pues tenían esclavitos de 18 horas, 7 días a la semana, en galpones. Intervino el Ministerio de Trabajo brasilero y pues, digamos, es una práctica común de los chinos. Hace poco también en la subida de aranceles. O sea, esto no es menor, esa cosa ha seguido, ¿no? Y ya pues obviamente la Humanitas ahorita en el 2026 el tema que es la revolución algorítmica en el reemplazo, entre comillas, de la inteligencia. Y aquí la defensa no es el derecho laboral, estamos hablando de la dignidad frente a la extracción de datos y automatización moral de una serie de procesos que en el caso de salud no son menores. Y que se me olvidó contarles, en el documento que escribió el Papa Francisco y el dicasterio, ahorita no recuerdo cuál de los 20 y pico de dicasterios que hay, que son como los ministerios, eh, una de las partes que anunciaba y defendía Mina al final era en la parte precisamente de la salud, de la responsabilidad del médico y la atención humana a las personas en términos de que una máquina no entiende el dolor y lo que siente cuando uno le comuniquen, oye, usted tiene un cáncer o tiene una enfermedad terminal o las posibilidades de rescate son menores o casi mínimas y lo que implica comunicarle y la empatía emocional hacia una noticia tan grave, que aún así los médicos no es que seamos los más empáticos, el problema la otra vez lo decía, sabiamente somos los peores seres empáticos del planeta y nos está ganando una máquina, pero sí hay una realidad que algunas personas y buenos médicos hacen su tarea y eso no va a ser reemplazado. Bueno, entonces viene la atención central alrededor de estos puntos, como les comentaba hace un momento, la utilidad algorítmica, ¿no? Que uno también lo puede ver desde un punto de vista muy pragmático y es, pues sí, un diagnóstico muy básico o algo de la lectura rápida de un examen o la lectura de una radiografía o algo, pues sí, el ser humano lo ve chévere, dice, bacano, el bicho lo hizo más rápido que el ser humano, es lo que necesito. Además, bóteme la fórmula. Pero cuando ya son temas un poquito más delicados, temas mucho más fuertes y severos, pues ya el cuento no va tan ahí. Pero digamos, ese balance está ahí y deshumanizar es progresivo, lento. Eh, de hecho, yo lo viví en algún momento estando en Fuerza Aérea cuando en mis primeros años mi bautizo de fuego fue en Tres Esquinas, Caquetá, y me di cuenta, parte del discurso uno que empieza a armar, uno no mata a otro ser humano porque le dio y le nació la gana de matarlo, en términos, digamos, generales. Pero uno, ¿qué es lo primero que hace? Y cuando me di cuenta de eso dije, esta vaina es cosa seria, y es, uno deshumaniza al enemigo. Esos no son guerrilleros, esos son unos tal por cuales, son unos demonios. Tú le quitas el aspecto humano. Un ser humano, matar a otro ser humano no es algo, digamos, natural. Hay una protección de especie, le digo yo. Obviamente están los casos patológicos, pero digamos, en general, cuando uno habla de poderse poner en los zapatos de otro, usted no mata. Pero entonces lo primero que uno hace ante un enemigo, le quita su carácter humano, ¿no? Eh, los nazis contra los judíos, es que los judíos son tal por cual, son los enemigos de la Alemania, ¿no? Y después el resto son menores, no son derechos. Y fíjate que un pueblo se comió ese cuento. ¿Ya? Y cuando ya tú deshumanizas al ser humano,
pues obviamente pierde toda esa dignidad. Bueno, en la res novare de nuestro tiempo, que pues obviamente era la del Papa León XIII, lo que tenemos hoy en día, el tema de digitalizar no es menor. Ah, bueno, creo que ya escucharon la noticia de los libros. Ahora resulta que estas empresas, como necesitan más datos para entrenar sus modelos, pues no vieron problema en comprar libros viejos, que hay pocos ejemplares, que a nadie le importa. Un dietario de la Segunda Guerra Mundial, pues a nadie le importa normalmente, sirve para temas históricos. Pues no tienen problema, se los llevan, los están escaneando y los destruyen. Y obviamente eso ha generado una discusión importante. Pero viene en esto, estamos digitalizando todo. Hablamos de gemelos digitales en términos de salud. Si yo puedo extraer toda la data de un ser humano y la digitalizo, y entonces podemos darle toda esa información a agentes transnacionales que pueden explotar esa información, y no es menor. Un ejemplo fue lo de las células ELA, si ustedes recuerdan, en cáncer. A la negrita nunca, al final sí, un nombramiento, sí que ella, pero un peso nunca vieron. Y aquí todo el mundo usufructuó con sus células. Pero bueno, y lo otro es, estamos entrando modelos que van a tomar decisiones, procesos, y obviamente estamos hablando que el motivante de esos algoritmos es optimización. Fría, cruda y desalmada. Esas cosas no sienten, ¿listo? Y entonces, pues obviamente aparece, no basta regular. Aquí no es un tema de que haya leyes o demás, creo que hay un tema ético-moral importante. Pero cuando usted escucha a un Sam Altman que dice que lo más poderoso que tener un país grande es tener una religión, y él espera crear una religión alrededor de la tecnología, pues uno dice que hay locos para todo. Y si tienen poder y capacidad financiera, pues lo hacen. Y además que tiene el don de la empatía emocional, porque, perdón, Sam Altman tiene una capacidad de empatía cognitiva muy berraca. El tipo logra convencer, dice lo que la gente quiere oír. Y lo digo es porque en el libro de El Imperio de la IA lo describe muy bien. Dice, mire, es un camaleón con una capacidad de leer al otro y decirle al otro lo que quiere oír. Y es capaz de poner a pelear dos grupos y ambos creen que han tenido todo el beneplácito de él. Es de ese tipo de cosas que describió esta señora. Entonces, uno dice, aquí, ¿para qué se va a usar? ¿Cómo se somete esto al bien común? Acá hay un riesgo mayor de lo que uno pudiera visualizar. Esto no es neutral. ¿Y qué tipo de humanidad estamos construyendo? Yo antes al final hablo un poquito de transhumanismo, que también entra a jugar un papel aquí importante de, oiga, yo no soy feliz en mi imperfección. Yo quiero corregir lo que la naturaleza me ha dado de debilidades. Y de esto hay series de ciencia ficción que lo pintan muy bien. Ghost in the Shell, tal vez uno de los animes de los 80 que empezó a comunicar eso, en el cual implantan todo el cerebro y la capacidad de conocimiento y de personalidad de un ser humano en un cerebro cibernético, totalmente moldeado y diseñado para tener un robot que manejar un robot y controlarlo, y que tiene capacidad, potencia y mucha resistencia, y que si le vuelan la mitad, pues lo pueden volver a reconstruir porque está almacenado. Dice, ¿dónde quedó el ser humano que era el que proveyó esa base para lo que se creó? Y obviamente hay un tema muy posterior alrededor del transhumanismo y colocar implantes y mejoras en el ser humano para llevarlo a la, entre comillas, inmortalidad. Y entonces ahí vienen los dos modelos de civilización, que pues es el paradigma que coloca aquí la encíclica, entre ese paradigma tecnocrático que les acabo de escribir y el humanismo cristiano, bueno, digamos, el humanismo religioso, porque esto va más allá simplemente si es cristianismo o no también. No estamos hablando de estas capacidades y conocimiento que hay del ser humano en sus creencias, ¿no? Y ese paradigma tecnocrático yo lo pongo en tres palabras que son grandes: el dominio,
superar esto biológico, autosuficiencia, yo no necesito de nadie, soy yo, puedo vivir, no dependo de nadie, y todos medio igualitos, ¿no? Fin absoluto, el humano convertido en dato, materia optimizable totalmente, y que era el principio con el que se construyó Babel, ¿no? Aquí todos hablamos igual, venga, llegamos al cielo y aquí controlamos y dominamos todo, y pues bajo ese paradigma, pues obviamente la cosa funciona. Del lado derecho, pues el paradigma de Jerusalén o el paradigma de Nehemías, que es, digamos, lo que soporta aquí es, cuando Nehemías se devuelve a Jerusalén y ve toda esa Jerusalén acabada y cómo poderla reconstruir después de toda la diáspora a Babilonia, pues él le pide a cada uno en su capacidad individual llevar a reconstruir, pero todos tienen objetivos comunes siendo todos diferentes, ¿no? Reconstruir, subvencionar y comunión. Pero aquí es la tecnología al servicio de un desarrollo integral, teniendo en cuenta que todos somos diversos y diferentes, y con cosas y principios, y con nuestras debilidades totales, y con un Dios que es, digamos, el objetivo nuestro como cristianos es conseguir la santidad, no es ser buenos. Ojo, cuando dice santidad, ¿es ser bueno? No porque tenemos defecto de fabricación, como diría alguien. No, es amar a Dios, y si es amar a Dios, pues es lo más fácil, es hacer lo que a él le gusta hacer, que no es nada malo, y no pierdes, es más, sigue siendo individual, pero es hacer el bien, y eso nos cuesta. Hacer el mal a veces es más fácil que hacer el bien, pero cuando uno aprende a hacer el bien, se da cuenta que es más fácil que las consecuencias del mal. ¿Listo? No se rechaza lo técnico, esto es importante, la encíclica no lo hace, pero sí está el tema moral alrededor del gobierno de esa innovación. ¿Listo? La iglesia obviamente tiene una brújula importante, que es lo de la doctrina social de la iglesia, que eso viene desde hace muchos siglos, donde proteger la dignidad humana por ser, pues, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es un valor que no depende de la productividad, sino por eso alguien con defectos o manco, pues no se le discrimina ni nada, sino se busca ayudar. Aunque pues obviamente muchos dicen, no, pero en el Antiguo Testamento, si usted tenía lepra, hermano, para afuera, y los que estaban muchos no pueden entrar al templo. Y eso obviamente con el cambio en el Nuevo Testamento el mensaje es otro, ¿no? Aquí toca a todos. Cada lorito en su estaca, decía alguien, ¿no? Y digamos mucho de lo que vivimos ahora en la posmodernidad y ahora en la contrarrevolución es, oiga, es que en la diversidad no hay mal, está el bien, ¿listo? Y pues los otros conceptos que se manejan en la doctrina, el bien común. Ojo que el bien común no es quítele al rico y al... No, no es eso. Es las cosas que yo tengo, me satisfacen y lo que queda ayudo en la comunidad, ¿de acuerdo? Ojo porque en eso hay que tener cuidado, no estamos hablando del comunismo de todo, no es eso, y de hecho la iglesia no va con el comunismo. Y creo que es el respeto al derecho privado y al bien privado, ¿no? Usted lo trabaja, lo tiene, la idea es no volverse un avaro. O sea, todo extremo es lo malo, o sea, los extremos son, digamos, la parte que daña todo el tema. Toda la parte de poder centralizado y corporativo, y aquí esa parte de subsidiariedad está más orientada al gobierno y cómo el gobierno ayuda a los humanitarios para que puedan estabilizarse y progresar ellos. No es darles subsidios de por vida ni nada de ese estilo, y la solidaridad, destino universal de las cosas, ¿no? Y la justicia social. Entonces, digamos, esa parte que es, porque la doctrina social de la iglesia ha ido manejando y lo ha tenido, y obviamente hay muchas discusiones, la iglesia no es perfecta ni nada, es una cosa de seres humanos. Si Jesús, que tenía 12 apóstoles, uno que vivió las experiencias dentro de él directas, lo traiciona, pues usted qué espera en más de 400,000 sacerdotes, pues alguno tendrá que salir torcido y algún papa saldrá torcido, y, pero esa es la parte del componente humano de la decisión que Dios permite, que usted tiene derecho a hacer lo que sea, después asuma las consecuencias y dependiendo del rol donde esté, pues que se lleve a mucha gente más. Esto. Bien. Lo otro, pues obviamente hay que desmitificar la máquina. La inteligencia artificial simula, no es humana. El ser humano realmente tenemos nuestros límites, pero en eso es nuestra grandeza, aún así.
La inteligencia artificial reconoce, elabora patrones, una velocidad extrema de procesamiento de unos y ceros. El ser humano tenemos capacidad de compasión, sabiduría. La máquina todavía no es sabia. La máquina inteligente, pero no sabia. Que es ese, la sabiduría viene a partir de la experiencia de lo uno conoce, saber tomar decisiones en situaciones totalmente novedosas e indicativas y que pueden llevar a trascendencia, ¿no? Eh, la máquina no tiene conciencia, no ama, no sufre, no es moralmente responsable. Ese tema tiene que ver con lo que les comenté hace un momento, ¿no? Y obviamente los sesgos y las desviaciones, pues a través de la empatía de la comunicación que tiene y de la forma en que a veces puede contestar, que es lo que llamamos alucinaciones. Oiga, suena tan convincente que me lo creo, y si usted lo alimenta con ideas falsas, esa cosa responde y es capaz incluso de comunicar acervos y dar indicaciones plausibles, pero que no son reales. ¿De acuerdo? El nuestro, pues tenemos límites, son frágiles, somos vulnerables, o sea, no queremos optimizar nuestros defectos, que es lo que propone el transhumanismo, que ya se los describí hace un momento, se busca un espacio donde nace el cuidado, el amor y la humanidad, y pues todos en nuestras capacidades y debilidades nos complementamos y hacemos una comunidad, ¿no? Entonces, digamos, la encíclica en su desarrollo lleva a cuidar lo humano, la verdad y la libertad, porque hay riesgos, desinformación, manipulación, los totalitarismos digitales, ya lo hemos vivido. Esta cosa arrancó con Cambridge Analytica hace muchos años, cuando usando información de Facebook pudo influenciar temas de protestas en Sudáfrica que llevaron a muertes, elecciones y demás. Nosotros, digamos, países más de Occidente, no pasó de ser el tema de influenciamiento, pero sabemos que Cambridge Analytics tuvo influencia en temas de protesta y muerte de gente en África, donde probaron estos algoritmos de influenciamiento en las comunicaciones. Esa responsabilidad, y obviamente lo hacemos mucho cuando hablamos de la IA responsable. Ahorita en el ADRES ayudé a construir la parte del Comité de Inteligencia Artificial, y ese pedacito de responsabilidad y transparencia algorítmica no es que la cosa audite y ya automáticamente, no. ¿En qué pedazo están los humanos? Cuando medir el desplazamiento del algoritmo, volver a reentrenar y estarlo monitorizando y no dejar una cosa automática y demás, sino que a través de la responsabilidad del monitoreo adecuado de los seres humanos sobre el proceso, ¿no? Educación y formación. Periodismo crítico, ya lo vieron ahorita con lo de este periodista Poveda, el tema tan grave que hay de que alguien se adueña de una verdad, entre comillas, y puede desprestigiar a otros. Imagínense con capacidades digitales y redes sociales esto cómo puede suceder, ¿no? Y la libertad, el tener dependencias digitales, mercantilismo del perfil humano, sesgos invisibles. De hecho, en China ustedes saben, reconocen la gente, y los que no son muy pro del partido empiezan a tener vetos y limitaciones de acceso a servicios y oportunidades, ¿no? Entonces, ahí hay riesgos manejados totalmente y digitalmente. Ya no necesitan una cadena. Ya viendo lo que publica, lo que hace, lo que comentas, te monitorean, te califican. Ahorita ha entrado un tema muy discutido en la Unión Europea, y es: niños no pueden usar redes sociales, entonces toca identificarlos. Ustedes saben que la forma de identificación es una forma de control digital que es totalmente ampliable a cualquier rango de edad. No es un tema solamente de identificar niños. Eso a dónde puede llevar, es un riesgo que está ahí. ¿Listo? Y unas reglas. Alguien que sea responsable, con unas reglas y una responsabilidad corporativa compartida con las personas, no lo que les comenté hace un momento. ¿Listo? Si el hombre pasa a ser convertido a un medio, estamos graves. Vamos a ser totalmente desechables. En el momento en que yo puedo reemplazar, desecho, ¿y qué va a pasar? No es menor, o sea, este tema no es menor, uno lo ve a veces muy folclórico, pero creo que hay algo detrás más. Por eso la encíclica lleva al trabajo de la dignidad en la transición digital, habla que la automatización, control algorítmico apoyan para un camino en el cual, al estar centrados en la persona, ayudan no solamente a la eficiencia, que obviamente toca hacerla, y al controlar y poder mejorar algoritmos que ayuden
tener una formación en tutela de sus derechos y permitir al trabajador en esa transición tecnológica. O que esto tampoco es menos, dicen, no, pues que estudie, que tiene que, ¿cómo es que dicen algunos youtubers de estos motivadores profesionales? O sea, las versiones Coelho 2.0, no, te reinventas y resulta que en estos temas de control y generación de algoritmos y demás, no es menor. Las capacidades reales están en 2 o 3 países, nada más. Miren hasta dónde va el punto. China anunció toda su apertura de modelos de inteligencia artificial con modelos de educación. Y dicen, no, pues chévere, están educando. Sí, pero es que te están educando para los modelos de ellos y arquitecturas de ellos. No es igual a la gringa, no es igual a la bueno, europea no tiene tanto, pero digamos, o Canadá, que también están diseñando cosas, pero son 2 o 3 países. Pare de contar. Realmente hay trabajadores que puedan llegar a innovar en estos tipos de tecnologías, tienen el tanto y capacidad, o lo que está sucediendo, diga, venga, estamos enseñando cómo se usa. De hecho, yo lo hago. El programa de educación que yo tengo en la Universidad de los Andes, el programa de educación que tengo corporativo en HL7 y el que hice en el ADRES hace poco, es muy orientado a estas herramientas, cómo se usan, tengan estos principios, cómo hacer un buen prompting, cómo tener cuidado, pero debajo cómo funciona y cómo puedo hacer un modelo de fine tuning, incluso, de hecho, mi proyecto de inteligencia artificial en el ADRES consistió en crear modelos cero, totalmente virginales y hacer proceso de entrenamiento usando las secuencias de las atenciones y servicios de salud como palabras para armar discursos en el tiempo, líneas temporales y hacer predicciones de hacia dónde va a partir del discurso de texto en tokens de las prestaciones de lo que ha recibido el paciente. Y entonces uno puede identificar, oiga, en estas IPS tienen mejor discurso en las atenciones y tienen mejor progresión, y en estas otras, qué coincidencia, los pacientes han terminado en diálisis, han terminado en amputaciones o han terminado en términos de retinopatía diabética, por ejemplo, ¿no? Nada más, ¿no? Sin necesidad de decir si están o no haciendo adherencia o cosas de ese estilo. Entonces, esto lo proponen, esa dignificación en el mismo. Y obviamente pasar de una cultura del poder, y aquí viene mucho de lo que dice la encíclica, y no, pues desarme la IA. Más que desarmar, y aparte de las palabras y demás, es realmente cultivar un sano realismo, mirar no solo los datos, sino mirar las personas que se van a ver afectadas. Yo aquí puse víctimas, pero son las personas las que han perdido empleo, que realmente, oiga, mire, sabe que su rol. Hoy de hecho hablaba con una persona de recursos humanos en la empresa que acabo de entrar a trabajar, ya entré a trabajar en otra empresa, ya le contaré al doctor Pino, ya pasé a la otra Big Tech de temas de nube en AWS. Lo necesito, pero siga tranquilo. Eh, ya no hay personas de recursos humanos. Es un servicio tercerizado y hay un bot, ¿no? En el bot te atienden todas tus inquietudes con respecto a sacar la información, tus certificados de trabajo, etcétera. Yo sí, ya empiezo a entender que no hay recursos humanos. En Microsoft, de hecho, cuando estaba yo en mi tercer año, salió la de recursos humanos, se perdió, ya no hay. Había alguien de recursos humanos por allá en Estados Unidos. Ya cuando yo salí de la empresa el año pasado, no había una persona. Me atendió un correo, AXE, pregúntale a recursos humanos, y en ese correo, bueno, me tocó finalmente hacer un contacto telefónico porque no me estaban mandando lo que yo necesitaba, en el detalle que necesitaba. Eso era para poder entrar a trabajar a Ladres. No, pues un hindú que de hecho dice, mire, yo soy un tercerizado, comuníqueme con su gerente. Y a mí es que mi gerente tampoco está, también salió. O sea, ya no hay nadie. Pues describa usted qué era lo que hacía, y ahí me construyeron lo que necesitaba de la hoja de vida. Pero ya no había alguien dentro de Microsoft que hiciera eso. Ese es el tipo de cosas, eso es donde está quedando, ¿no? O la gente creativa, no es menor, aunque ahora están valorando más. Esto ha sido hecho sin inteligencia humana,
Ya, es nice. Se ve como los, no, ya no escucho MP3, ya no escucho Spotify, he vuelto a escuchar vinilos. Oh, wow, eres vintage. Entonces ahora está volviendo vintage. No, mire, esto no lo hizo la inteligencia humana. Además, se está apreciando un poquito más esos errores y las imperfecciones, ¿no? Entonces, tener en cuenta, digamos, lo que está buscando el mensaje. Eh, yo elaboré como una matriz de mitigación y corresponsabilidad en el ámbito del impacto, información pública, en la economía, en la sociedad civil, en la geopolítica, los riesgos tecnológicos que hay con estos usos de la inteligencia artificial. En información pública, obviamente, la manipulación, los deepfakes, esto no es menor. Esto lo vemos, lo vivimos acá en Colombia constantemente, el tema de las bodegas. Ah, claro, ni derecha ni izquierda, creo que ustedes ya me han escuchado. Esa vaina de la política y los temas, eso es mismo infierno, diferente diablo. Eso, ahí el principio doctrinal que uno quiere, oiga, verdad y bien común, transparencia, auditorías independientes. Ustedes ya escucharon, el tigre viene con su cuento de auditoría de terceros y al otro, no, es perder la soberanía nacional. Obviamente, eso hay de todo. Economía, la precariedad, control de desempeño, estos temas de optimización, yo creo que eso es lo más delicado que hay. El principio de tener, pues, es la dignidad del trabajo, el derecho a trabajar, pero si todo lo hace bien una máquina, pues volvemos a algo que ya se había discutido acá, y es, ¿qué debe hacer el ser humano aunque lo haga mejor una IA, ¿no? Y diseño centrado en la persona. La sindicalización, derecho a poderse asociar. O que aquí la sindicalización no es la típica sindicalización de Colombia, venga, le sacamos lo máximo al empleador y ya. No, sindicalización es, oiga, venga, hablemos entre los dos y como diría alguien por ahí, hagámonos pasito, pero pues aquí todos necesitan. Trabajador que no va a poder hacer una empresa y un empresario que ha podido arriesgarse, poner su dinero, poner hasta su casa, lo que sea, el día a día y sufrir el proceso que es ser empresario. Y pues un trabajo que dice, pues yo no me arriesgo hasta allá, pero digamos, una simbiosis sana, ¿no? A nivel de la sociedad civil, pues la parte de las acciones, aislamiento, pues, esos patrones ya se ven, se identifican muy bien, buscar más bien la solidaridad, educar digitalmente, cuerpos intermedios activos, o sea, gente que ayude a canalizar esto mejor, porque esto se está dando. De hecho, pues ustedes han escuchado, hay demandas ya contra OpenAI, demandas también con Anthropic, gente que se pues, identificó la IA como su mejor amigo y se suicidó porque no sé qué. O sea, este tipo de cosas pasan, es el riesgo que tengo. Y en geopolítica ni hablemos, es algo que está ahí, armas auto. Hoy en día ya sabemos, de hecho, cuando fue el cumpleaños de Microsoft, en el evento que estábamos, separaron dos personas del área de IA, dos gerentes del área de IA, a rebatirle a Suleiman que ellas sabían que se había utilizado tecnología de Microsoft para toda la parte de los ataques iniciales en la franja de Gaza. Y que le repetían pues que pilas, que cuál era el discurso ético que tenía la empresa con respecto al no uso de la inteligencia artificial. Obviamente les cuento, ellas fueron despedidas al día siguiente, salieron notas de prensa que habían tenido comportamientos que no eran los adecuados dentro de la empresa y que por lo cual quedan despedidas. Obviamente yo sí las escuché, las vi y vi lo que le hicieron. Y digo, pues, a ver, no. Principio, pues ante el destino, la justicia, tratados multilaterales, control humano significativo, pero esto sí, eso está en la mesa, control. Bueno, y hay una dimensión que va más allá de la ética, pero digamos, al menos lleguemos a lo ético, en lo espiritual hay un tema de trascendencia. La iglesia no es una ONG espiritual, nada de eso, y no podemos reducir esa encíclica a un manual de ética tecnológica, ¿no? No, no, aquí hay una visión un poco más de la trascendencia y el entendimiento del ser humano en nuestro vivir y en lo que suceda después de que morimos, digamos, uno creyente pues sabe que hay una trascendencia de algo más, digamos, hay una serie de evidencias alrededor que, digamos, creo que al momento les comenté, yo no creo, yo hoy en día tengo certeza, aunque para llegar a esa certeza tuve que tragar mucha de aquella, muchas arrodilladas y clavadas en el piso y quedar uno y darse uno cuenta pues, que uno es pura carnecita, huesecito y algo allá en el interior de espíritu
que sí es realmente mucho más importante de lo que uno le tiene a lo temporal. Entonces, digamos, ahí esa parte espiritual para mí es relevante y, digamos, tengo esa vivencia personal y que, digamos, cada vez que uno ve más la ciencia, más se convence uno. Y más me convenzo, pues, de que esto, pues, obviamente hay algo superior, que esto no puede ser tanta coincidencia, que preciso los átomos se alinearon para poder crear moléculas autorreplicables y tener un manejo de energía y poder producir seres con capacidades como las que tenemos nosotros. Ojo, porque los animalitos también tienen capacidades supremamente interesantes y hay bacterias también supremamente interesantes de cómo logran sobrevivir que uno todavía no se explica, o seres, digamos, unicelulares que pueden armar estructuras complejas para sobrevivir a situaciones extremas de riesgo y después vuelven otra vez a ser independientes. Entonces uno dice, bueno, sí, la complejidad en los mecanismos, la sumatoria de individuos lleva a esquemas mucho más complejos que la sola unidad, ¿no? Entonces, esa tecnología amplifica eso que tenemos en el espíritu. Mi profesor de ética, el padre Llano, ya falleció, yo me acuerdo mucho, decía, mire, la moral, ¿no?, la tienes y está ahí y va a ser una u otra, y la ética te ayuda a tener las directrices para hacer lo correcto. Nada más, punto, eso es lo que hay. Y claro, la tecnología, dependiendo de lo que tú tengas, y tienes acceso al dinero y a lo demás, pues mire, hay que tener ese cuidado. Y bueno, obviamente la encíclica se centra mucho en una humanidad redimida. El transhumanismo es un peligro enorme, y la promesa de seréis como dioses, y ahí devuelven un poco a la Torre de Babel y demás, y incluso a la Torre de Babel, no, perdón, que se devuelve uno a cuando el demonio tenta a Eva. Dice, si le tentó a la mujer, no es que si hubiera tentado a Adán habría caído más rápido, pero el tema estaba por otro lado. El seréis como dioses, sí, en nuestra fragilidad, y somos criaturas, fuimos creados, o sea, nosotros no tenemos un inicio y tenemos un fin, eso es ahí, no hay nada, ¿no? Entonces, venimos con esa salvación, el transhumanismo y el sueño nuestro ahí con esta Torre de Babel, a algo que hay algo más allá de esto humano. Esto es temporal, esto se va a acabar. Esto tiene un inicio, tiene un fin, pero hay algo más allá, y esa apertura, pues obviamente dentro de ese humanismo redimido a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos transmite todo ese valor a través del Verbo encarnado, pues nos dice, mire, hermanos, tiene algo más grande que simplemente el tema de los algoritmos y la optimización. ¿Listo? Entonces, pues obviamente esta es una obra muy para lo que tenemos de desafío, reconstruir la metáfora de Nehemías, con lo que les conté de Jerusalén, a la mirada del Magnífica, ¿no? El Magnífica es esa oración que hace la Virgen diciendo que da gracias a Dios que se me fijó en una esclava, que ya pues lo único que hace es, hágase en mí según tu palabra, punto. Ya, o sea, dice, pues, creyó en lo que le dijeron y ya, o sea, una fe total. Ahora, que lo que le venía no fue nada chévere, porque pues, le matan el hijo, se lo menosprecian. O sea, lo más horrible que una mamá puede tener con alguien que lo único que hizo en su vida fue curar gente, traer un mensaje de paz y decir, mire, dejen de ser dobles, dejen de ser falsos. Hagan lo que predican a los fariseos. O que uno también es fariseo. Aquí me cuento, no es que uno también la hace. Eso es igualito. Uno a veces dice una cosa, pues hace otra, no es consistente, no es un hipócrita, pero en el Magnífica Nuestra Señora se entrega, lo hace, y a pesar de todo eso, pues ella sigue en su amor, nunca reviró ni trató mal a los que maltrataron a su hijo, ni siquiera a Judas, que era el más casposito, que lo traicionó. Sino lo que sabemos es que ella te das cosas malas, las guarda en su corazón, y guardarlo en su corazón no les tuvo rencor, pidió perdón para todos nosotros, y ahí está en esto, ¿no? Una óptica de los pequeños, los vulnerables, los descartados por un sistema algorítmico. Ahí está la grandeza de esa pequeñez. O en el caso de Tolkien, ¿no? Pues del Hobbit, ahí que va todo simpático y menospreciado, chiquitín, y que ninguna de las otras, ni los elfos que se creían tan súper cosita, los miraban y mire por dónde está. Entonces,
tal vez la encíclica, obviamente, teniendo en cuenta todo el aspecto técnico que hemos hablado, da la esperanza cristiana, de cambiar la mirada y sostener una construcción, una civilización de amor, que yo sé, en la reunión pasada última alcanzamos a discutir, yo sí creo en el amor como un transformador total, de permitirle a la gente ser buena. Y no estoy hablando de ese amor hedónico. Pues sí, uno ve una chica muy buena, pues mire el pobre Petro en lo que anda metido por sus dos pieles canelas, que lo tienen crucificado, pero sí en el amor real, desinteresado, en el cual uno entiende que el otro es diferente, piensa diferente y puede tomar decisiones diferentes, pero que cuando yo vea el éxito en el otro, yo sea también feliz. Así las decisiones que tome no sean como tan de mi agrado. Es la forma en que yo trato de amplificar un poquito el amor. Uno lo ve con los hijos, creo yo. En algún momento mi hijo, cuando era pequeño, de unos 9 años, me dijo una serie de sandeces porque pues antes no le di gusto en algo. No, papá, usted me dijo de tal por cual, y este lagar de 8 no lo quiere acabar con usted. Pues uno no lo acaba, ya un papá un poquito más civilizado, no es de correa ni cable de plancha, como me trataron a mí. Eh, y como a las 2 horas volvió y me abrazó y me dijo, papi, perdóname, no quería decir eso. Y yo, en eso, entonces, oiga, si eso siendo un humano, uno perdona a su hijo, obvio, ya, listo, no vuelvas a hacer esto, bla, 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 carretazo estándar, ¿no? ¿Cómo será el de un Dios que a uno con todas las casposidades que es? Ese es un tipo de amor que en el momento en que lo podamos de verdad llevar un poco más a la práctica, sí, yo puedo hacer dinero. Oiga, este poquito, ayudemos para aquí, ayudemos para allá y no en ese egoísmo y en esa parafernalia. Creo que aquí termino de tener en cuenta, pues, estos aspectos de lo que hay alrededor de esta encíclica, los peligros que estamos viendo. Obviamente lo comparto aquí con ustedes en toda franqueza, con toda mi respeto y total, y obviamente yo sé que tenemos algunos pensamientos diferentes, pero creo que sí hay un aspecto de trascendencia y espiritualidad que cuando hablamos de estos temas de inteligencia artificial y demás, debemos traerlo. Y más en nuestra responsabilidad médica ante la vulnerabilidad. Es que si uno con una gripa que le da durísimo y ya otra, uno le pide el favor a la esposita que le traiga su agua de panelita y que lo consientan, eso no lo hace nunca un algoritmo. Ni siquiera un robot, sí, va el robot y le trae la agüita. Hombre, pero no es lo mismo, no es lo mismo que una caricia, que una mirada, ¿no? Entonces, esa responsabilidad humana creo que es inalienable, no se puede dejar en una máquina tercerizado y demás. Y esa intermediación humana moral del médico es, digamos, el muro de responsabilidad que podemos colocar entre esos cálculos algorítmicos y esas herramientas y las decisiones clínicas o incluso el apoyo emocional a un paciente, a un ser humano que obviamente está desvalido cuando tiene una enfermedad. Y a los familiares que están alrededor de un ser querido que está en un trance clínico o médico complicado. ¿Listo? Pues un poquito más de esto, pero básicamente no quisiera quitarles más tiempo porque sé, me he extendido más de lo que yo esperaba, pero es la revisión que hice de la encíclica. Antes puede haber revisiones mucho más técnicas y tratadas alrededor del mensaje bíblico, pero no es la idea. Creo que es más hacia este tipo de cosas. Bueno, doctores. Súper, doctor Alonso, muchas gracias. De verdad que fue un recorrido bien interesante. El efecto Hammond no lo leí hace un buen rato. De hecho, es extrapolado de la química, ¿no? De las transiciones Sí, sí. de los estados. Es súper interesante porque en lo que hemos hecho, por ejemplo, en los proyectos de inteligencia artificial que tenemos en este momento en los hospitales, he visto ese efecto en los grupos clínicos que empiezan a trabajar con arquitecturas cognitivas y efectivamente empieza, a medida que la distancia cognitiva entre el humano y la máquina empieza a disminuir, el humano empieza a adoptar hacia la frontera tecnológica. Entonces, es increíble cómo, por ejemplo, en un hospital importante en Bucaramanga, empezamos a hacer las juntas híbridas donde metíamos el agente, pero el agente auditor, no para tomar
decisiones, sino para auditar la decisión de la Junta en tiempo real, sobre todo protegiendo glosas, mejorando soporte de evidencia, etcétera. Y eso ha llevado a que los médicos hayan transformado la completitud de la historia clínica, hayan mejorado su capacidad de justificación, digamos, adicional a la nota técnica, a la nota normal que hace un médico. O sea, de verdad que uno empieza a ver esa transición hacia el modelo superior, llamémoslo, o al que, digamos, tiene mayor capacidad cognitiva, pero por supuesto siempre hay que estar controlando eso. Es un efecto bien interesante, pero todo lo El demás que usted mencionó, pues es un reto. El sesgo de autoridad es increíble y está ahí, latente, doctor Pino. Creo que es por ahí, porque uno lo ve como un súper profe, ¿no? Pues no, pues, yo le creo a la IA porque, y uno empieza ahí a alienarse. Gracias, doctor Bueno, Pino. no sé, ¿quieren comentar alguno de ustedes? Que yo me adelanté un poquito, pero, o si quieren, hacemos en la otra sesión la discusión de todos estos temas que nos trajo el doctor Alonso, lo que ustedes digan. No, yo es que quedo pues un poquito anonadado pues con la profundidad pues y la serie de implicaciones pues que habla Alonso pues ahí, ¿cierto? Realmente lo pone a uno a meditar. Me trae a colación un poquito un libro pues que leí ya hace algunos años que le gustó mucho a mi hija. Mi hija le gusta la mitología y me puso a leer un libro que se llama Circe, que es una versión novelada de la bruja, pues, que hoy está de moda, pues, con la Odisea. Y es escrita por una vieja que se llama Madeleine Miller. Y en el libro, pues, no en la mitología real, sino en el libro, ella opta por volverse mortal, ¿cierto? Pasa de ser inmortal a mortal. Y lo que dice, pues, trata de explicar que precisamente el encanto de la humanidad es su mortalidad. Eso es lo que eso no es un feature, it's not a bug, it's a feature. Sí, que el hecho de que el tiempo sea finito le confiere un valor enorme, cosa que pues en el personaje pues inmortal carece de sentido, porque pues finalmente si usted es inmortal, pues básicamente cualquier cosa por poco probable que sea, si uno es inmortal, le va a suceder, ¿cierto? O sea, pues realmente es en cierta manera como que la misma limitación que nosotros tenemos, y en este caso pues las limitaciones cognitivas, pero que nos dan humanidad, no que nos dan humanidad, no, las limitaciones cognitivas y nuestra humanidad, que no necesariamente están unidas, puede que estén separadas, son en sí mismas valiosas precisamente por su naturaleza frágil y que hace que sea apreciada por nuestros congéneres, llamémoslo así. Entonces, no, a mí me pareció muy bonita tu presentación y me deja muy, bueno, primero pues me extraña pues que haya alguien que sea un creyente, pues llamémoslo así, en este mundo tan tecnológico como en el que nosotros nos movemos, ¿cierto? Porque la mayoría de las personas pues que yo veo son o agnósticos o francamente ateos, pues, ¿cierto? Entonces uno encontrar a alguien que esté pensando en Nehemías, pues, y las trompetas de Jericó, pues, me parece, pues, una cosa, pues, bastante, pues, interesante. Es como ir al zoológico y ver la jirafa, pues, pero muy bacano. Sí. Ay, doc. No. Yo creo que es que la vida lo va llevando a uno en la vida que va viendo Sí. las cosas, profe. Créame. Bueno. Doctor Senior, doctor Rosselli, usted que lo escucho. No, yo quedé en las mismas, quedé impactado con la presentación, me pareció bastante interesante, bastante profunda también. Algo similar en ver a alguien que trabaja en la punta de la tecnología, hablando de espiritualidad y de una faceta religiosa de todo esto, que es a veces difícil de amalgamar de los que somos creyentes.
y que uno diría que hay suficiente evidencia para no ser creyente, pero el que es agnóstico, el que es ateo, también encuentra suficiente evidencia para decir que esto fue en el Big Bang y una explosión y todo se formó por obra y gracia, pero no del Espíritu Santo, sino de la propia materia. Entonces, yo creo que hay bastante tela para reflexionar y espero que cuando lo pongan en el blog, volverlo a mirar, volverlo a leer y volver a ver algunas cosas que uno por su formación cristiana, católica, en un colegio como el San Ignacio, donde yo me crié, y en Bolivariana, volver a mirar ese tipo de esta visión diferente de lo que puede ser el avance tecnológico y cómo humanizar el avance tecnológico y sobre todo en nuestro escenario natural que es el ejercicio de la medicina, ¿cierto? Cómo transformar el ejercicio de la medicina a través de la tecnología sin perder de vista el ser humano y la parte que debemos tener de control en estas tecnologías, ¿cierto? Que no es lo que acabas de decir, que es el profesor que más sabe, sino quién alimentó a ese profesor que más sabe, qué podemos aprender con él y en qué nos puede ayudar y como herramienta, cómo utilizarla, ¿sí? Sin perder de vista que tenemos que ser los coordinadores o rectores de este tipo de cosas. Muy, muy interesante. Pues, como siempre en todas estas reuniones termino aprendiendo mucho y con inquietudes de ir a leer más cosas y ir a profundizar en varias de ellas que uno se siente bastante liviano en ese conocimiento. Muchas gracias, doctor Senior. Bueno, yo creo que me reservo mi comentario. No, yo no me había leído la encíclica, por supuesto, pero sí hay algunos de los comentarios que se habían hecho ahí y con el sesgo que yo tengo, pues de no solo ateo, sino ateo militante. Me parece que... Sí, no, convencido, absolutamente, ¿no? Con la convicción de que la religión es el engaño más grande que se ha inventado la humanidad a lo largo de su historia, o las religiones, porque aquí vivimos rodeados de un par, como si metemos a los protestantes en el otro paquete, pero no somos ajenos al Islam y a otras que son aún más acérrimas convicciones dogmáticas. No, pues la impresión que me dio cuando leí el documento, y aquí creo que la refuerzo también, es que en últimas no dice nada que no supiéramos. O sea, y a veces da la impresión de que la Iglesia y el Papa en particular se trataba de apropiar de unos valores humanos que han cambiado mucho, no gracias a la Iglesia, sino a pesar de la Iglesia, ¿no? Y que, pues, los derechos humanos no nacieron de la Biblia, definitivamente, sobre todo como, pues, menos del Antiguo Testamento que del Nuevo. Y que, pues, aquí es compensar esas cosas de la humanidad que hemos discutido nosotros antes y que pues que son propias de la inteligencia, ¿cómo es que la hemos llamado nosotros? Nuestra inteligencia natural. En fin, pues eso sería como mi idea, ¿no? No sé qué aporte realmente novedoso haya sacado el Papa, excepto pues el hecho de que la Iglesia manifiesta su preocupación. Pero, a ver, entonces, yo te hago una pregunta, Diego, y es la siguiente, ¿cierto? Y es, la Iglesia en la encíclica cuenta una cosa que no es distinta a la que ya sabemos por otros medios, ¿cierto? O sea, no es muy, llamémoslo así, no es muy innovadora pues en su visión del tema, pero digamos que de todas maneras hay 1 billón de personas en el mundo que pues se sienten orientados a esa visión y por lo menos, pues al menos a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos, en donde la Iglesia ha estado pues ubicada en el lado incorrecto de la ecuación, pues en este caso parece estar ubicada en el lado correcto de la ecuación, o pensás que por el hecho de ser pues el mayor engaño de la humanidad y que ellos piensen pues paradójicamente parecido a vos, ¿cierto? Deberíamos demonizarlo. A ver.
Bueno, no, de todas maneras, en ese sentido sí tiene razón Mauricio, que el Papa muestre un pensamiento un poco progresista, pues de hecho también se lo criticaban a nuestro Papa argentino. ¿Cómo se llamaba? No era Francisco. Messi. Bergoglio. Ese era perfecto. Sí. No era Messi. Y hablaba de los pobres, ¿cierto? No, qué pereza. Pero porque me imagino que también, pues de esto hay negacionistas, de todos modos, y los mismos CEO y el trumpismo y otros de esa línea son un poco negacionistas y inclusive dentro de la misma iglesia, que creo que esto pueda generar una Sí, hay de todo. que sí, exacto. Pero los negacionistas, pues es decir, los CEOs, pues cuando uno ve a Darius Amodei y a Sam Altman, ¿cierto? Ellos no son negacionistas. No, Ellos no son negacionistas. ellos son, pues, no sé, afirmacionistas, ¿cierto? Claro, claro. Pero son Y eso lo dijo Alonso, que de todas maneras una cosa dicen, pero otra cosa Hacen vale. otra. No, Las acciones de Wall Street priman. No, pero por ejemplo ahora la pelea es, ¿cierto? Que pues básicamente Mark Zuckerberg escribió pues el de Facebook. Dice que, oiga, ¿cierto? ¿Cuál es esa abogada que vamos a proteger la inteligencia artificial? La vamos a regular bastante, ¿cierto? Y entonces eso va a quedar en manos de los líderes que son OpenAI y pues Anthropic, ¿cierto? Entonces todos los demás que están debajo, pues van a ser víctimas de esa porque pues salió un modelo chino nuevo que llama Kimi, creo que llama, ¿cierto? Química, sí, Kimi 3. Kimi, bueno, Kimi pues que hace pues es gratis porque es open source, ¿cierto? Y es igual de eficaz que Mythos, pues, ¿cierto? Pues, o sea, que es súper teso, entonces se asustaron porque eso puede hackear lo que sea, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que dicen, pues que los modelos pueden meterse en cualquier estructura y pueden apagar pues las hidroeléctricas y todo ese tipo de cosas, pues que es como el miedo que uno tiene, ¿cierto? Entonces, esencialmente, Altman y Amodei, ¿cierto? Están peleando para que regulen todo con Trump y pues a nivel de los Estados Unidos, ¿cierto? Y todos los otros están buscando la manera de que precisamente la manera de evitar que nos convirtamos en autómatas de una superfuerza de inteligencia artificial es antes democratizarla más, o sea, es dejar que todo el mundo tenga acción. Esos segundos podríamos llamar como los negacionistas o simplemente los competitivistas, ¿cierto? Los que piensan que pues para cada problema hay una solución, ¿cierto? Porque acuérdense que también nos tocó el malthusianismo, ¿cierto? Sí, no sé, ¿cierto? No, en el siglo XIX había alguien que decía que si nos seguíamos reproduciendo como estábamos, ¿cierto? Hace 50 años ya no existiríamos, ¿cierto? Pues sí, y realmente, pues, no han hecho sino, o sea, no han hecho sino predecir doom and gloom, ¿cierto? Y lo único que hemos hecho es aumentar la expectativa de vida, ¿cierto? Y vivir cada vez mejor y matar menos gente al lado, ¿cierto? O sea, pues lo que dice Steven Pinker, pues en su libro, pues The Better Angels of Our Nature, ¿cierto? Y es que realmente el mundo ha ido en una espiral, es hacia pues en una espiral, no, en una trayectoria hacia la mejoría, ¿cierto? No hacia el empeoramiento. No sé, pues si ustedes están de acuerdo con que a lo mejor no está tan demostrado que lo que nos va a traer esto es pues una cosa tan apocalíptica, ¿cierto? O sea, ahí quiero aportar un pedacito y esto por favor ténganlo en cuenta, es tanto Anthropic como OpenAI son proveedores actualmente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces es muy simpático. Regulen. Claro, regulan a todos, pero ya están dentro del Departamento de Seguridad donde tienen todo abierto para hacer todo lo que quieran. Pero es decir, todos estamos de acuerdo en que matar iraníes es siempre muy bueno, ¿cierto? Deshumaniza a tu enemigo. Pues, a ver, pero eso asume que los iraníes son humanos, ¿cierto? Sí.
Ya. Así van las cositas, uno de a poquito ahí va hasta que, pero bueno, no, Se llama profe. microagresión, eso se llama. Sí. Bueno, Pues yo muchas- en verdad les agradezco muchísimo. Doctor Rosselli, mire, yo a usted lo quiero muchísimo, como diría Bolívar en algún momento. Pero en el buen sentido. Me enseñó, es mi profesor. Eres el único, el doctor Rosselli era el único interlocutor real tuyo en esta presentación. Todos los demás ya estamos vendidos, ¿cierto? Sí, pero el peligroso era... Que podía controvertir. No, pero siempre es bueno tener controversia, nunca es malo, siempre se construye con el respeto y todo lo que hay, que siempre, yo creo que en este grupo, y gracias doctor Pino por armar esto. Vamos a trabajar con la doctora Nancy en hacer el papercito para publicarlo, alrededor de esto que comentamos hoy. Yo ya le voy a compartir, ella me mandó ya un borrador, voy a revisarlo, y las ideas que hoy les he compartido están reflejadas ahí, obviamente más formalito y digamos, buscando más que la gente reflexione y sea con pensamiento un poco más crítico del uso de estas cosas. El documento quedó muy bien escrito porque está en Claude. Claro, obvio. No, pero miren, ¿ustedes tienen Office? ¿Tienen Office? Sí, claro. Por Bueno. supuesto. El Office tiene Copilot Sí, que es malísimo. y hay que saberle coger la cosa. Tiene un agente que se llama Investigation, el de investigación. Hoy en día le habilitaron un servicio que es espectacular. Tú eres el de investigador y él originalmente te dejaba escoger entre el modelo de cloud, que corre dentro de Microsoft, y el modelo de OpenAI. Los tienes ahí, los dos. En el modelo de investigador, la semana pasada agregaron una funcionalidad que para mí ha sido espectacular. Y es que te permite poner a correr a los dos con el prompt de investigación y se comparan entre ellos para hacer el mejor match posible. Y claro, enriquece enormemente. Y de hecho, Para decir las mismas mentiras. Por lo menos pues puede que sea. alucinar igual. Pero sí funciona. De hecho, mañana tengo una Se llama clase. folía de... ¿Perdón? Sí, no. Okay. Las folías de... Bueno, pero tengo una eso, clase de uso de prompts en salud ahí en los Andes, y para la clase pues te pedí revisar lo último de los últimos 3 meses y ambos me armaron 2 esquemas que son complementarios. Uno tocó unos temas que el otro no, y obviamente todo estaba comentado, pero yo tengo una serie de premisas de trabajo de operación a estos prompts, precisamente con ingeniería de prompt y de agéntica para mitigar muchos de los riesgos, pero ya está ahí y no te cuesta más, porque el cloud que está ahí y el OpenAI que corren ahí no te están cobrando créditos, no, lo tienes ilimitado. O sea, que no es como el cloud que a mí, pues yo cada vez que le pido que me haga algo, está a punto de terminar y me dice si le acabaron los tokens, ¿cierto? No, aquí no. En el Copilot no existe eso todavía. Bueno. El Copilot no tiene eso y tiene los 2 modelos disponibles. Incluso si no tienes Copilot, la versión gratuita de Copilot te permite correr el modelo más complejo de OpenAI. Sí te queda en la sesión web, está ahí, pero está. Y pues, hoy en día toca cuidar cada centavito. ¿Cierto, doctor Pino? sí, bueno, aunque ahora el 5.6 Sol, Luna y todos estos de GPT hicieron un truco y el consumo de tokens se ha disminuido bastante, pero sí, termina siendo costoso. Pero mira que lo de que estás diciendo de Copilot, nosotros ya lo hacíamos antes, pues digamos en la inteligencia artificial, que son las redes siamesas, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que están haciendo es algo, pues no con la misma arquitectura, pero con el mismo concepto. Interesante. Vamos a ver en qué resulta todo eso. Sí, sobre todo el beneficio es que el acceso está, o sea, está el acceso. El que tenga Office corporativo y tiene ahí su Copilot Premium, ahí está. Y estamos hablando que es algo que le cuesta, de hecho en el ADRES les cuesta como $12 el mes por licencia.